leer en Éxodo capítulo 17, versículo 8. Creo que este es un tiempo donde nosotros tenemos que estar en la brecha. Necesitamos estar en el lugar correcto y necesitamos esa dirección de Dios para todo lo que Él nos muestra en su caminar. Éxodo 17, 8. Vamos a hablar de varias guerras aquí y en medio de estas guerras vamos a poder mirar mucho más profundo nuestra vida. Dice así Éxodo 17, 8, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Señor amado, háblanos en esta mañana. Trae la luz, la inspiración, para que allí, Señor, la voz tuya pueda producir en nosotros transformaciones y cambio y entender la guía de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Así como escuchábamos a Fabi, ella nos estaba diciendo de este peregrinaje y querida iglesia, tú y yo estamos en un camino de peregrinos para llegar allá a la presencia de Dios. Estos tiempos no son fáciles. Este es un tiempo donde el enemigo sabe que le queda menos que antes. Él sabe cuál es su fin. Y quiero decirte de que a donde va a ser frente, a donde va a ser batalla, no va a ser en el mundo, porque el mundo está perdido. Nosotros somos los que tenemos que ir a bendecir al mundo con el evangelio, con las buenas nuevas de salvación. El enemigo donde va a hacer frente, ¿dónde será? En la iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para debilitarte, para traer sobre ti tristeza, desánimo, donde ya digas no voy más a la iglesia. Estas cosas van a comenzar y están sucediendo, donde el enemigo está trayendo tristeza, desilusión, situaciones en medio del pueblo de Dios. Pero, a ver, acá también pasó lo mismo. Ellos tenían que llegar a la tierra prometida, pero de repente se le levantó a Amalec. Amalec igual al enemigo, y Amalec en este tiempo era un enemigo poderoso, un enemigo que nosotros tenemos que entender que era cabeza de naciones. Vaya a Número 24, 20 para que entienda la autoridad que este enemigo tiene. Números 24, 20. Y nos dice así: y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo: Amalec, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. El cristiano debe de entender, el Hijo de Dios,
que siempre va a tener luchas espirituales con el enemigo. El enemigo no quiere que tú te goces, el enemigo no quiere que tu familia esté unida, el enemigo viene para destruir. Y nosotros necesitamos entender esto, necesitamos saber lo que hace el enemigo en nuestra vida. Ahora, había una necesidad terrible, tenía el pueblo que estar unido. Para tomar victoria con el enemigo, el pueblo tiene que estar unido. El pueblo tiene que hablar una misma cosa. El pueblo necesita ser consagrado con alabanza, con himno. Dice la palabra del Señor en Hechos: hablar entre vosotros con alabanza, con acción de gracia, orad, reuníos. Y nuestro lenguaje no es el lenguaje del mundo, nuestro lenguaje no es la crítica, nuestro lenguaje es ver en medio del pueblo aquellos que están quizás más desanimados y alentarlos, aquellos que están pasando momentos difíciles, alentarlos, porque Dios es el que tiene su propósito. Pero aquí veo la autoridad y la unidad. El pueblo de Dios tiene que tener autoridad. Porque para pelear contra aquel que nos quiere robar la paz y la familia, nosotros tenemos que saber lo que tenemos. Y en el Señor, tú y yo, si hemos creído en Él, tenemos autoridad. ¿A través de qué? A través de la palabra, a través de la sangre de Cristo también tenemos autoridad para desalojar todo principado de mal y también para todo lo que viene a nuestra mente y a nuestro pensamiento. Porque si hay algo donde Él trabaja, es en lo interno. Los pensamientos que vienen, que son contrarios a la perfecta y buena voluntad de Dios. Nosotros tenemos que estar en una pelea espiritual con nuestra carne. ¿Es difícil pelear con la carne? Claro que es difícil, ¿eh? Tenemos que pelear contra nosotros mismos para sujetarlo al espíritu. Y tenemos que pelear contra el mundo, contra todo lo que el mundo nos ofrece, sobre todo en este tiempo. Y tenemos que pelear contra ataques espirituales, porque la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos dice? No tenéis lucha contra sangre y carne, sino contra potestades y gobernaciones, gobernadores de las tinieblas que quieren apagar el propósito de Dios y el avance de su reino. Si hay algo que el enemigo tenía aquí, no van a avanzar, no van a tomar la tierra prometida. Yo voy a ser el que me voy a oponer en el camino y ellos van a ser destruidos y el propósito de Dios no se va a cumplir. Ahora yo te digo una cosa y quiero que tú lo digas. ¿Se está cumpliendo el propósito de Dios en tu vida? Nosotros tenemos que caminar en ese propósito. Señor, tú hablaste, tú me perdonaste, tú hiciste cosas nuevas conmigo, pero yo quiero caminar en tu propósito y en el avance de mi vida espiritual, en el caminar de esta salvación. Voy a tener luchas. El enemigo me va a tentar y yo necesito estar cubierto. Por eso el Señor está hablando en esta directiva. Yo siempre digo, Fabi no sabe lo que yo voy a hablar, ni yo lo que ella va a hablar. A mí me gusta que ella comparte porque es como que se une a través del Espíritu lo que Dios quiere hablar en el momento preciso para nuestras vidas. Necesitamos como cuerpo entonces estar unidos, dígalo conmigo, unidos. Somos un cuerpo y necesitamos cubrir las vidas. Qué interesante los dones, los llamados
y donde Dios me pone. Necesito cuidar lo que Dios me ha entregado para conducirme en su propósito y lograr y hacer, aleluya, lo que Dios me ha entregado, que es esta salvación tan grande. En medio del caminar se levantó. Hubieron luchas, nos dice la palabra. Moisés, como esa autoridad, un Moisés que había caído en su tiempo, un Moisés que se había adelantado al propósito de Dios, un Moisés que había matado al egipcio, un Moisés que se tuvo que ir al desierto. Pero cuando nosotros entramos en los desiertos, que muy fácilmente que entremos muchos, porque nos equivocamos, porque hicimos algo que no estuvo directivo y guiado por Dios, porque quisimos tomar nosotros en nuestras manos el juicio. Se equivocó. Esto le causó 40 años en el desierto. Pero Dios no lo abandonó. Dios no lo dejó, porque Dios tenía un propósito con él. En este desierto yo voy a trabajar contigo. En este desierto vas a depender totalmente de mí. En este desierto yo te voy a cambiar y transformar. Y no vas a actuar con mi fuerza, porque ya ni las tendrás siquiera. Pero van a ser los mejores años de tu vida, porque yo te he escogido. Y cuando Él escoge y llama, el llamado continúa. Los dones no son, dice la palabra, que los dones son irrevocables, y lo llamo. Cuando lo llama, ya usted sabe todo lo que pasó, pero en este desierto él tenía experiencia. Nosotros tiene que llegar un momento en que como pueblo necesitamos ser hombres y mujeres experimentados en Dios. Tenía experiencia, había visto la zarza, había hablado con Dios, la gloria de Dios se le había mostrado, tenía luz, tenía discernimiento, sabía cómo actuar en el momento difícil. Y la iglesia en este tiempo es un tiempo preciso donde tiene que saber cómo actuar, cómo caminar. Necesita la revelación, aleluya, de las situaciones y cómo afrontarlas en el Señor y no en la carne. Y es allí donde nos dice la palabra: escoge, Josué, tú tienes la fuerza, tú eres un guerrero, escoge varones de guerra, estos varones que van a ir adelante, estos varones que van a pelear las batallas, escoge y toma la victoria. Pero resultó que él subió a la cumbre y empezó a orar. Sin oración no hay unidad. Sin clamor se debilita el cuerpo de Cristo. Yo no sé si tú lo has experimentado. Yo recuerdo antes de entrar y en ese hábito de seguimiento, de búsqueda, cuando yo oraba, tenía unas fuerzas sobrenaturales para el día. Porque yo había estado en la presencia de Dios. Pero cuando yo no oraba, ni estaba con el Señor, mi vida no era la misma. Me costaba todo más, aunque el Señor estaba conmigo. Y esto es lo que pasa. Cuando nosotros ya tomamos autoridad y sabemos, no, yo no puedo estar sin orar un día. Yo necesito entrar en la presencia de Dios. Yo necesito levantarme temprano porque si no después no lo hago. Pero sé que todo viene rodado, aun cuando sea probada y luchada. Porque hay búsqueda y hay oración y hay encuentros con el amado en la intimidad de su presencia. Y es allí donde Moisés, yo te cubro. Había madurez en él.
El hombre y la mujer madura espiritualmente sabe lo que hace, toma la carga y guarda lo que tiene y guarda al pueblo de Dios en medio de la oración. Necesitamos hombres y mujeres que disciernen, que saben hablar, que saben cubrir, que saben callar. Hombres y mujeres que tienen voz de Dios, que pueden levantarse en autoridad y cubrir a los que son más débiles. Si Moisés no estaba allí en el monte de la oración, nos dice la palabra que llegó un momento donde él se cansó. Y cuando se cansó, ¿quién era el que tomaba la victoria? El enemigo. Amalek. Nosotros a veces no medimos estas cosas. Y la iglesia necesita volver a los comienzos. La iglesia necesita volver a enamorarse de Dios. Una persona enamorada. A ver, ¿cuáles son los matrimonios aquí que están realmente enamorados? Levante la mano. Levante la mano, déjela levantada. ¿Se extrañan cuando no se ven? ¿Se cubren? ¿Se aman? ¿Se abrazan? ¿Están llamándose? ¿Están conectados? ¿Están abiertos para que el otro conozca lo que está viviendo? Pero cuando se pierde el amor, cuando se pierde la comunión entre ambos, cuando los años pasan, muchos me dicen, bueno, ya no es igual que antes, hermano. Ya estamos tantos años juntos. Y esto no se puede perder. Esto tiene que estar apasionado. Esto tiene que estar latente. Esto tiene que estar fortalecido. Porque cuando tú dejas de estar, corres peligro. Entonces nosotros necesitamos entender que con Dios es igual. Mientras tú estés más cerca de Dios, mientras tú le estés diciendo, amado mío, aquí vengo a tus pies. Necesito tu abrazo, tu fuerza. Necesito escuchar tu voz, no solamente yo hablar y hablar y hablar. Porque a veces así nos comunicamos con Dios. Tengo que orar porque es una obligación. Y gracias, Señor, por este día. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y nos vamos. ¿No? La oración es un encuentro con el amado. Es saber hablar, pero también saber oír su voz. Es estar con Él, aleluya, el que me alimenta, el que me guía, el que me da la fuerza. Estoy luchado en la familia, en el trabajo, todo está yendo mal, se han levantado muchas luchas, pero Señor, yo estoy contigo, porque si sé que estoy contigo, tú me vas a dar la fortaleza y vas a pelear por mí las batallas. Qué interesante. Oh, y ahí estaba Moisés. Pero gloria a Dios, que mientras él estaba con las manos levantadas, había victoria. Pero estaban aquellos que estaban discerniendo. ¡Wow! Se dieron cuenta. Aquí hay una estrategia. El pueblo tiene que tener estrategia. Aquí hay una estrategia. Tenemos que levantar las manos de Moisés, porque él ya se cansó y de alguna manera es decirle, Moisés, tú estás cansado, pero tienes el poder y la autoridad venida del cielo. Nosotros vamos a levantar las manos para que no nos perdamos en el camino. Esto es muy importante. La iglesia necesita, yo hablaba esta mañana, la iglesia necesita cubrir
las vidas. La iglesia necesita orar por los ministerios, orar por los pastores, orar por los que alaban, orar por los diáconos, orar por los que están cumpliendo una función, por los maestros de la escuela dominical, orar por aquellos evangelistas. Necesitamos cubrir las vidas y ser unos en el Señor para poder tomar la victoria. Y es allí donde en medio de esta unidad nos dice la palabra del Señor que hubo victoria y cada uno pudo tomar la firmeza. Ahora vemos otra batalla. En el caminar de la vida cristiana siempre vas a tener batallas. Siempre. Siempre vas a tener decisiones que tomar. Siempre. Siempre vas a tener que vivir momentos óptimos y alegres, pero también momentos duros y difíciles. Es por eso que necesitamos aferrarnos en lo que Dios está queriendo con nosotros. Pero hubo otra batalla. Vaya conmigo a 1 de Samuel, capítulo 30. Y yo estoy tocante y quisiera dejar esto a la iglesia. Porque si el enemigo algo quiere, él ha venido, ¿sabe para qué? Para matar, hurtar y destruir. Ahora Cristo ha venido para otra cosa, para dar vida en abundancia. ¿Qué es lo que querrá el enemigo destruir? El enemigo en este tiempo, ¿sabe lo que está destruyendo? La familia. Y nosotros necesitamos mirar diferente. Usted como papá y mamá tiene que mirar mucho a sus hijos. Tiene que hacerle un seguimiento a ellos, las enseñanzas que están recibiendo afuera. Porque hoy, en medio de la iglesia, muchísimas veces estamos encontrando niños que ya se están enamorando varoncitos de varoncitos. Y los tomamos como algo, no, son pequeños. Cuidado, porque el enemigo ha venido a matar esta sociedad. Y el enemigo no quiere crecimiento en medio de las vidas. Cuando nosotros no tomemos en cuenta esto, vamos a perder tiempo y vamos a perder vidas en el caminar. 1 de Samuel capítulo 30 nos dice así, del versículo 1, cuando David y sus hombres vinieron a Siclat al tercer día, los de Amalek, el enemigo presenta batalla. Los de Amalek habían invadido el Neguet y a Siclá y habían asolado a Siclá y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Robado. La familia. Qué triste cuando hay pérdida en la familia. Qué triste cuando familias están desunidas. Qué triste cuando no estamos capacitados para perdonar y amar. Qué triste cuando no queremos levantar al que cayó. Qué triste cuando nos descuidamos y nos roban. Quiero que estés alerta a estas cosas, porque llegó un momento en donde todos los hombres de guerra, después lo lee todo usted para entenderlo, tenían que ellos estar para guardar su familia. No estés donde no tienes que estar. Alerta, cuidado, tienes que estar donde debes de estar para cuidar lo que tienes. Hubo una situación allí y nos dice la palabra que quisieron apedrearlo a David como autoridad. Y
esto me llama mucho la atención. ¿Por qué aquel que los había bendecido, cuando salió del entorno para estar donde no debía de estar con los guerreros, cuando él volvió, no pudieron entender su situación, su debilidad y el cubrir su vida, sino que quisieron, dice la palabra, en el 36, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Te has sentido a veces solo en el camino? A ver, ¿hay gente que se ha sentido sola? Levante la mano si alguna vez te has sentido solo. ¿Te has sentido alguna vez incomprendido? ¿Te has sentido alguna vez luchado? Si hay alguien que se ha sentido luchado, levante la mano, si no lo voy a señalar yo, pero quiero que sepas que tus luchas son mis luchas. Tus debilidades son mis debilidades. Donde yo necesito quien cubra mi vida y yo estar en la presencia de Dios para tomar autoridad contra toda lucha y contra toda tentación que venga a mi vida y poder vencer. Ahora él tomó una actitud. Tengo que fortalecerme en ti. Señor, perdóname. No lo hice bien. Fui a ayudar al enemigo. Pero Señor, ahora fortaléceme y me pongo en ti, Señor. Y en el 8 nos dice que David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzará y de cierto librarás a los cautivos. Hay a veces que necesitamos una palabra rema de Dios para saber cómo actuar en momentos duros y difíciles. Nunca te muevas tú. Cuando pases por pruebas, cuando pases por luchas, no quieras moverte tú. Busca la presencia de Dios. Fortalécete en Dios y dile: Señor, ¿qué tengo que hacer en esta situación? Porque siempre la voz de Dios llega a nuestras vidas. Siempre la voz de Dios es precisa. Siempre Él está para ayudarnos en cada situación. Y llegó el momento en donde encuentra a un egipcio. Esto también me profundiza mucho, porque mira lo que dice la palabra del Señor. Y le dijo David en el 13: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita. Es muy triste ser siervo del enemigo, ¿eh? El enemigo nos esclaviza. Es muy triste ser siervo de las palabras que dañan. Es muy triste ser siervo de todo lo que esclaviliza nuestra alma y nuestro espíritu. Pero él era siervo de una amalecita. Y mira lo que dice: yo soy siervo de una amalecita, y me dijo mi amo, hoy hace 3 días, y me dejó mi amo, hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. ¿Sabe lo que hace el enemigo con nuestra vida? Nos enferma. Nos pone unos en contra de otros. Destruye la autoridad en nuestra vida. Quiere que nos dobleguemos. Y cuando ya estamos hechos polvos, enfermos,
nos abandona, porque sabe que está determinado la muerte para nosotros. Este no es tiempo de esto. Esto es tiempo de levantar a nuestros hermanos. Este es tiempo de mostrar lo que tenemos de parte de Dios. Y es allí, en este tiempo, donde aparece un David destruido, donde aparece un David luchado, pero guiado por el Espíritu y fortalecido, porque ya había estado con él. Y cuando se encuentra con este egipcio, él le dice: ¿a dónde está su familia? Que no le diga a Amalek de su existencia. Él lo fortalece, le da de comer, lo levanta, le da vida. Y hoy el Señor te dice, iglesia, este es tiempo de vida y no de muerte. Este es tiempo para hacer correr mi poder y mi autoridad en medio de tu casa, en medio de tu entorno, en medio de tu trabajo, en medio de la iglesia donde tú estás plantado. Porque yo quiero traer sanidad. Él quiere traer sanidad. Y cuando entramos en esto, Él le habla y nos dice el 15: David, ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Tenemos que rescatar vidas de la oscuridad. Es por eso que tenemos que estar unidos. Es por eso que tenemos que tener un mismo espíritu, un mismo sentir. Es por eso que tenemos que tener revelación de Dios. Es por eso que tenemos que unir este don con este otro don. Este fruto que viene del Espíritu que lo tienes tú con el fruto que tiene mi hermana. Es por eso que tenemos que juntos luchar para que la obra de Dios camine aún en medio de la adversidad. Y es por eso que tenemos que cuidarnos y tener nuestro territorio sano, nuestro territorio ubicado. ¿Qué es lo que está en tu territorio que todavía no está libre? ¿Qué es lo que hay donde tú te mueves familiarmente que todavía necesita liberación? ¿Qué es lo que está cautivo por el poder de las tinieblas? Y estas son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. Señor, lo que yo no discierno de mí misma, lo que todavía no recibo en milagro de lo que estoy esperando familiarmente, ayúdame a consagrarme y buscarte, porque lo que yo quiero es la liberación. Y llegó el momento en el 18, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. ¡Wow! Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. A veces hay pérdidas en el camino. A veces hay pérdidas de vidas. Es lo que pasó en aquella otra guerra al comenzar en el desierto. Nos dice la palabra que el enemigo desbarató todo lo que es la retaguardia en esa guerra, los últimos del camino. ¿Quién eran los últimos del camino? La gente más débil, los pobres, los enfermos. Los guerreros estaban adelante peleando, pero el enemigo fue sutil. Si no puedo por delante, voy por detrás. Pero de algún lado yo voy a bajar, porque yo no quiero el avance en medio de mi obra. He hablado en estos días sobre que Burgos es un lugar muy minado espiritualmente. Hay muchos gigantes espirituales, no lo vemos,
gigantes que han tomado lugar y sobre todo un gigante que desune. Cuando la iglesia está avanzando, presenta situaciones para que la iglesia se corte y los muros no se levanten. Es por eso que quiero hablarte de otra guerra y ya termino. ¿Pero por qué? Porque nosotros necesitamos levantar muros. Y muros de santidad, muros de consagración. Señor, yo me consagro por mi familia. Yo me consagro, aleluya, me santifico por el pueblo tuyo. Yo me sacrifico, Señor, en alabanza y adoración. Por eso cuando mi hermano decía que están viniendo más gente a la oración, todo este grupo que está aquí, no sé cuántos seremos, unos 40, 50, necesitamos estar en la oración. Sin oración no vas a librar batallas. Sin oración no vas a matar la carne. Sin oración no vas a llegar a hacer lo que tú tienes que hacer en Dios. Entonces, todo el pueblo tiene que clamar para levantarse en autoridad. Y en esta pelea, vaya conmigo. Fíjate cómo es el enemigo, que el enemigo lo que quiere es que tú caigas. El enemigo quiere que yo caiga, que tú caigas, que tú no avances, que las autoridades espirituales no puedan vencer. Eso es lo que hace el enemigo. Pero si tú vas a Nehemías, capítulo 4, Dios había dicho a Nehemías, había puesto en Nehemías el hacer como el querer por su buena voluntad. Llegó la hora de Nehemías. Nehemías, vas a ir a levantar los muros en Jerusalén. Porque Jerusalén ha sido destruida y había sido destruida por el pecado. Ha sido destruida, los muros han caído. Y lo que ahora tú vas a hacer, yo voy a poner un anhelo en ti de volver a Jerusalén para que levantar los muros, para levantar la ciudad. Y allí está Nehemías levantando los muros. Pero siempre que tú te quieras consagrar y levantar muros de santidad, también va a venir oposición. También el enemigo se va a levantar. Y en Nehemías capítulo 4, versículo 2, mira lo que decía, o en el 1 mejor, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, dígalo diferente ahora, cuando oyó el enemigo que nosotros habíamos decidido por Cristo, que nosotros íbamos a dejar el mundo. Cuando oyó el enemigo que mi vida ahora está en las manos del Señor, que mi vida está consagrada para Él y que yo estoy levantando muros a mi alrededor de santidad, de limpieza, de cuidado. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Comenzó a menospreciarlo. ¿Has sentido alguna vez el menosprecio? Comenzó a despreciarlo. ¿Qué es lo que van a hacer esto? Esto no pueden hacer nada. No lo van a poder lograr. Y no solamente que dice así, sino que se les permitió volver a ofrecer su sacrificio. Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas. Empezaron a hostigarlo. Cuando el enemigo viene y te quiere hacer sentir un miserable, cuando el enemigo viene y te quiere hacer sentir no lo vas a lograr, no lo vas a poder, todo está terminado para ti, no vas a llegar donde tienes que llegar, cuidadito, no escuche las voces del enemigo, porque es astuto. Y cuando tú las escuchas, ¿sabe lo que hace? Te debilita. Y nosotros
No podemos ser personas débiles. Nosotros tenemos que usar la autoridad y saber lo que Dios nos ha entregado para vencer. Y es allí en el 4 donde nos dice, oye, oh Dios, vuelta el clamor. Oye, oh Dios, sin ti no podemos hacer nada. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Él empieza a clamar, pero ellos se hacen más fuertes. Tú clamas, el enemigo se hace más fuerte. ¿Por qué? Porque no quiere que tú clames. Tú le buscas, muy bien, tú me estás presentando batalla, ya verás lo que va a venir sobre ti. Empieza a luchar. Ahora, ¿quién tiene que vencer? Tengo que vencer yo. Tengo que tomar la autoridad. Yo, en la enfermedad, yo he tomado autoridad en mi vida muchas veces en la enfermedad. Porque mientras yo peleo batallas espirituales, el enemigo ataca mi cuerpo, no puede hacer otra cosa. Pero ataca mi cuerpo. Y muchas veces me siento débil y tengo que pelear y bajo dictamen. Esto es lo que está pasando en el nombre del Señor. Tomo autoridad porque sé que Dios es un Dios de poder y de sanidad. Y cuando me debilito porque me siento enferma, en el nombre de Jesús, me levanto y presento pelea en medio de la oración contra mi debilidad, que es mi cuerpo en descanso. Necesitamos pelear batalla. Y mira lo último que te quiero decir. Nos dice en el versículo 10. Una cosa es que Él te quiera debilitar, pero otra cosa es que tú lo declares. Cuando lo declaras, ¿has dicho muchas veces estoy cansado? Estoy cansada. No puedo más. No tengo fuerza. Fíjate lo que dice en el 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. El escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Esta no es la actitud de un cristiano. Aunque muchas veces no va a pasar. No puedo más. No puedo volver a enfrentar de nuevo otro tiempo así. Y queremos bajar los brazos. Pero el Señor te dice, sí puede. Porque no eres tú, soy yo en ti. Sí puede, porque yo peleo las batallas por ti. Sí puedes soportar este vendaval. Sí puedes ir en contra, aleluya, de esta tormenta que se ha levantado. Sí puedes, porque tú no eres, soy yo. Y si no tienes fuerza, yo te las voy a dar. Pero no diga no. Y a veces nos rendimos. Ese no está declarando, me rindo y empiezo a caminar como a mí se me da la gana. Y nosotros tenemos que tener otra posición. Y luego algo pasó allí con Nehemías, que en el versículo 14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, escuche bien, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando Él proclamó esto y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Tenemos que estar en el lugar que nos pertenece. Tenemos que perseverar en el lugar donde Dios nos ha
dispuesto. Tenemos que estar peleando una batalla espiritual y tenemos que ir en contra de las voces que vienen del enemigo a nuestro interior y en contra de todo lo que vemos fuera del propósito de Dios. Porque ha llegado la hora de cubrirnos, de levantarnos y de juntos pelear la batalla para poder llegar a la meta, que es Cristo Jesús en nuestra vida. Cuando lo entendieron, ellos dijeron: acá nos tenemos que vestir con las armas. Con esto termino, en el 16. Estamos preparados. Tenemos la armadura de Cristo, tenemos el yelmo de la salvación, tenemos el escudo de la fe, tenemos la coraza de justicia. Estamos revestidos de poder para pelear esta batalla. Y en el 16 nos dice: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y nos dice en el 23: y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. No te quites las vestimentas espirituales. Vístete de poder. No te quites todo aquello con lo que Dios te ha vestido. No quites de tu vida. Reconoce lo que ha venido del corazón de Dios para ti y para mí. Hónrale y pelea la batalla con Dios. Pero no la pelees solo, porque cuando la peleamos solos, corremos peligro. Si nosotros podemos hoy tomar esta posición, el Señor nos va a unir como un solo cuerpo. El Señor nos va a ayudar a cubrir las vidas. Y te hablo de lo profundo de mi corazón en esta hora, porque con esto termino. Hubo victoria con Moisés, hubo victoria con Nehemías, porque se levantaron los muros. Hubo victoria con David. ¿Podrá haber victoria contigo? ¿Qué dices? ¿Podrás tomar la victoria? El camino va a ser duro. El Señor me mostró que este es un año donde el Señor va a comenzar a trabajar en nuestro interior. Lo dije en la mañana y lo vuelvo a decir ahora, porque con su luz va a alumbrar nuestras oscuridades. Aquello que muchísimas veces nosotros no queremos ver de nosotros mismos. Porque a veces vemos la viga, como dice la palabra, que está en el hermano. Perdón, la paja. Me equivoqué. A veces veo la paja que está en el hermano. Paja, es muy chiquita, ¿no? Y no quiero ver la viga que está en mí. Wow. Es decir, de que había una diferencia. Este tiene la paja, pero yo tengo la viga. Y yo creo que este es un tiempo en donde Él va a alumbrar nuestras oscuridades. Examinémonos. Como dice Pablo, no quieras ser mejor y más que el hermano. Porque tú también puedes fallar y puedes caer. Ahora en el caminar examinémonos nosotros. Es una reflexión hacia nosotros. Señor, ¿voy a poder pelear tus batallas? ¿Yo? Señor, ¿voy a poder levantar el muro de santidad? ¿Yo? Señor, ¿voy a ser fuerte en mi debilidad? Señor, ¿voy a ser oído sordo a esas voces que me están debilitando y me están dañando? ¿O los voy a abrir cada vez más grandes? Porque tengo comezón de oír.
quiero ser más como tú. Señor, ayúdame a cuidar lo que tengo bajo mi responsabilidad. ¿Qué tienes bajo vuestra responsabilidad? ¿Vosotros? A tu hija, ¿verdad? A nuestros hijos creemos que se vendrán más. ¡Wow! ¿Qué tienes bajo tu responsabilidad? ¿Tienes un trabajo? Pero a veces te están hostigando tanto que ¿qué dice una persona que se esfuerza trabajando para una empresa? Estoy harto. Me están hostigando. Por mí renuncio. Y a veces descuidamos eso y lo dejamos. Y el Señor te dice, no, sé ejemplo. Porque va a llegar un momento en donde yo te voy a dar la autoridad para la toma de la posesión con los que te están hostigando. ¿Qué tienes que vencer? Y Señor, quiero ser más como tú. Quiero seguir tus pisadas. Porque cuando el Señor comience a confrontarnos con nosotros mismos, y yo es algo que le pido siempre, Señor. Señor, si hay cosas que no te gustan y que yo no llego a advertir de mí, pero que sé que tu Espíritu Santo está. ¿Y sabe quién es el que nos exhorta? El Espíritu Santo de Dios. Yo quiero ser más como tú. Yo quiero estar más a tu imagen, Señor. Yo quiero seguir tus pisadas, porque tú eres mi ejemplo. Eres el que has vencido por mí, Señor. Quiero más y más de ti, Señor. Quiero morir a mi carne y que tu Espíritu sea el que tome la victoria para yo poder levantar la bandera. El enemigo vino, nos dice la palabra en Isaías, como un río. Y en el caminar del cristiano el enemigo va a venir. Pero ¿qué nos dice después Isaías? Pero el Espíritu de Jehová levantará bandera. Y es lo que pasó. Y ahora sí termino. Es lo que pasó con Moisés. Nos dice que cuando ellos tomaron la victoria, pusieron un estandarte, levantaron una bandera, la bandera de victoria. Levanta en tu casa la bandera de victoria. Levanta con los tuyos la bandera de victoria. No dejes que el enemigo te robe todo lo que Dios te ha entregado. No dejes que el enemigo robe la paz en tu vida. No dejes que el enemigo robe el amor en tu vida. Toma la victoria. Porque este es el tiempo, este es el año de poner todas las cosas en orden. Porque vamos a vivir tiempos muy oscuros, iglesia. Vienen tiempos muy duros, aleluya. Y nosotros tenemos que estar fuertes porque Cristo viene pronto. Y tenemos que presentar pelea, no al hermano. Pelea por el hermano, aleluya. Porque no es el hermano, es el enemigo que muchas veces pone discordia en medio de los hermanos, malentendido en medio de los hermanos. Pero este es el tiempo para no mirar los errores, sino para orar, para que esos errores sean sanados y cubiertos y levantados para el Señor en la cruz, porque fueron exhibidos nuestros pecados allí. Amén. Por lo tanto, si en este momento tú quieres levantar la bandera, yo te pido que tú te pongas de pie. Si tú quieres levantar la bandera, yo quiero, Señor, bandera de victoria en mi casa. Señor, yo quiero que las puertas de mi casa, aleluya, se levante esa bandera de victoria en mis hijos. Oh, aleluya, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en tus nietos, en tus generaciones. Se levante la bandera de victoria.
pero quizás la bandera está caída. Y cuando hay una bandera caída, oh Daromanayaba, tú no estás tomando la victoria, has sido derrotado, derrotada. Pero cuando la bandera de victoria está erguida y flameante, es señal de que el Espíritu del Señor está obrando.